opera en nuestra victoria completa. ¿Cómo nosotros podemos experimentar en estos tiempos una victoria completa o la victoria completa sobre el enemigo? Creo que este es un tiempo en el cual los cristianos tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que no solamente sobreponernos a la dificultad, sino también ganar en el campo de batalla de la fe. Porque es la fe la que sostiene al cristiano. Es la persona de Cristo Jesús quien nos da el aliento de vida. Quiero invitarles a que tomen sus Biblias, primero en Apocalipsis, para unir el mensaje con la semana anterior. Apocalipsis, capítulo número 21. Apocalipsis, capítulo número 21. Versículo número 10 nos dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Amén. Después leemos el capítulo 22, versículo 21, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Capítulo 22, versículo número 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el versículo número 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Oramos al Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, te damos gloria y honor a ti por la gran bendición, Señor, de poder congregarnos alrededor de tu palabra, de tu verdad, de tu Espíritu Santo, Señor, de tu revelación, de la persona misma de Cristo Jesús, para ser edificados y para, Señor, también crecer en fe como pueblo y familia de Dios. Quiero rogarte en esta hora que tú nos estés hablando y nos estés ministrando como aquellos héroes de la fe, como hombres, Señor, como Moisés, que ofrendaron sus vidas para salvación y tú los guardaste. Como el mismo David, Señor, que tú lo hiciste el dulce cantor de Israel y lo coronaste de bendición. Señor, como hombres como Sansón, que le diste poder y autoridad y nos muestran la autoridad de la santidad en Cristo Jesús. Como hombres, Señor, como Jonás, Tadeo, discípulo de Jesucristo, quien guiaba a la iglesia. En esta hora, háblanos y ministranos y muéstranos, Señor, el amor de Cristo Jesús. Señor, reina con poder, manifiéstate sobre esta tu iglesia que hoy está reunido, sobre cada persona que a través de YouTube, a través de las redes, puede acercarse también a tu presencia. Háblanos y edifícanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Rey y Dios nuestro. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios por la preciosa bendición de poder compartir la palabra de Dios. Se está hablando de que
hay tiempos difíciles en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a los contagios. Al ver que hay una hermosa temperatura y días maravillosos, muchas personas bajan la guardia y entonces caen a veces presa de las dificultades del contagio. Otros se deprimen y otras personas tienen temor, viven con miedo, con dificultad. Estos son los rumores y los dolores de un mundo que está en la antítesis y lejos del Señor, como consecuencia de la incredulidad y la falta de fe. Durante esta semana, los noticieros del mundo entero mostraban las consecuencias de los inmensos incendios que se están dando en el norte de California, del Golfo de California en los Estados Unidos. Hace un tiempo atrás nosotros hablábamos acerca del humo y también de los incendios del delta del Paraná, también de los incendios que se estaban desarrollando en comarcas en Córdoba y San Luis. Una imagen mostraba, por ejemplo, en el año 73, cuando un avión se estrelló en la cordillera y allí pasaron más de 70 días los sobrevivientes en ese avión porque por la nieve no podían moverse, y mostraban la imagen desértica de ese mismo lugar. En el año 73 eso estaba rodeado de nieve. Ahora, en 2020, ese lugar es prácticamente un desierto. Hablaban los medios masivos de comunicación que no hay forma humana de detener los inmensos incendios que se están desarrollando en el oeste de los Estados Unidos. Esta es una de las zonas más fértiles, más preciosas, así se producen la mayor cantidad de frutas, de árboles, ahí hay bosques y leña, es una zona riquísima. Esa es la zona a la cual llegaron la familia Ingalls, por ejemplo, ¿no? Eran realmente lugares donde hay oro, donde hay riquezas, donde hay adelantos tecnológicos. No obstante ello, hoy desde los satélites puede verse ese incendio. El calentamiento global está provocando que esas tierras se quemen y haya dolor, haya muerte. Más de 20 personas de ayer a hoy fallecieron por esos incendios. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Es simplemente una casualidad? ¿Son catástrofes que van a suceder? ¿Será que estamos más informados que nunca? Pero la palabra del Señor también me muestra de que el ser humano se ha apartado de Dios y siempre el pecado ha traído consecuencias. Y esas consecuencias han sido nefastas por la humanidad. Primero, porque el pecado nos perjudica a nosotros, nos daña personalmente. Pero segundo, porque todo pecado tiene un juicio divino. Dios nos ha dado el privilegio de ser mayordomos del mundo, del planeta, de disfrutar toda una creación, pero esta creación está herida por la maldición del pecado. Hay una historia en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, que nos relata el hecho de Samaria, una ciudad que fue la capital del reino del norte de Israel, cuyos reyes se fueron desviando del camino del Señor y abrazaron la idolatría. En medio de esa idolatría, de esas dificultades que estaban pasando, surge un rey llamado Acab. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 16 de este libro que Acab no solamente pecó, sino que superó el pecado de sus propios padres. Y al cometer este pecado, no solamente él cayó en la idolatría, sino que se casa con una mujer, Felicia, que se llama Jezabel, y que lo lleva por mal camino, malas decisiones. En el capítulo número 17 vemos la irrupción
de un profeta de Dios. Y dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo número 17, la siguiente sentencia. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, es decir, del otro lado del Jordán, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá más lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta de Dios había visto con dolor cómo su sociedad se había ido corrompiendo. La idolatría, la mezcla de fes, había provocado que el pueblo erre en sus caminos y esté lejos de Dios. El mismo rey Acab y toda su descendencia se habían inclinado a los dioses cananeos de los cuales el Señor les había llamado la atención. Y como consecuencia de ello, viene un juicio sobre esta nación. Dios levanta a un varón valiente, a un varón lleno de la presencia del Señor, y por lo tanto él puede pararse ante el mismo rey y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mi amado, mi amada, la santidad es una herramienta poderosa para poder habitar en la presencia del Señor. La unción de Dios no viene para cualquier individuo, sino para aquel que se puede presentar delante de Dios en integridad. Él era el hombre de Dios. Y a partir de este momento, Elías tiene que enfrentarse, ponerse a contrapelo de toda una sociedad que decía: estamos bien. Samaria era una ciudad maravillosa, tenía riquezas en cantidad, habían rutas que lo atravesaban y había comercio en diferentes lugares. Era una ciudad realmente preciosa que se podía ver en la distancia. Era la ciudad del marfil. Sus camas estaban hechas, las patas de sus camas estaban hechas de marfil. Imagínense la riqueza que tenía. Pero ¿de qué sirve una ciudad esplendorosa, gloriosa, con todo el adelanto, con todas las virtudes, si no tiene agua? Más de 3 años fue la palabra establecida. Y allí la Biblia nos registra y nos muestra que se fue cumpliendo literalmente la palabra dada y transmitida por el profeta. Lo cierto fue que había falsos profetas, había una religión sostenida por el Estado que promovía esta industria de la idolatría. Adoraban a los dioses Baales, adoraban a las Astoret, que eran los dioses cananeos de aquel entorno. El pueblo estaba lejos de Dios, pero comenzaron a sufrir las consecuencias de este juicio divino. Fue entonces cuando Acab y su séquito nombran personas para buscar agua por todos los lugares, buscando agua para los caballos, porque si no, no tenían ni siquiera para su caballería. Pero si podían capturar al profeta de Dios que había emitido estas palabras, lo llevaran preso. Fue allí, en el capítulo número 18, versículo 17, cuando hay un encuentro entre Acab y el profeta de Dios. Dice la escritura: y cuando Acab vio a Elías, versículo 17, 18, 17, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Allí estaba Elías, un solo hombre,
con integridad. Un solo hombre bajo la presencia del Señor, enfrentado a un rey que se había corrompido, que tenía leyes que establecían cultos extraños delante de Dios, y aún de su propia mesa, de su propio sostén económico, de su mujer Jezabel, eran sostenidos 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. O sea, estamos hablando de 850 falsos profetas. El rey le dice, tú con tu palabra estás provocando el problema que tenemos nosotros. Hay sequía hace 3 años y no tenemos ni siquiera para dar agua a nuestros animales. La gente en Samaria está muriendo de sed. No tiene para los campos, no hay grano en los graneros, no hay que cosechar. Es culpa tuya. Pero el profeta de Dios le dice, el problema no lo tengo yo, sino el problema está en ti, que te has inclinado a los falsos dioses y has hecho errar al mundo y a la sociedad, a toda Samaria y a todo Israel. 10 tribus de las 12 tribus se habían desviado de la verdad. Y entonces los desafía. Le dice, congréguemelo al pueblo, allí en el Carmelo, en un monte. Y es allí donde él se enfrenta ante los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera. Este hombre de Dios los desafía y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos dioses? Si Baal es Dios, entonces sirvamos a Baal. Pero si Dios, Jehová, es realmente el único Señor, el Rey de Reyes, entonces conviértanse a Él y cambien. Mi amado, mi amada, vivimos en un mundo donde el pecado ha crecido de una manera descomunal, donde la idolatría ha establecido costumbres en nuestra manera de ser y de actuar. La gente busca por un lado, por el otro y no haya respuesta. Y lo más terrible, gran parte de la iglesia permanece dormida ante una situación como esta, ante los juicios divinos. No nos damos cuenta de que la venida del Señor está cerca, de que Dios está llamando a la sociedad a un arrepentimiento. ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha utilizado la ciencia humana para desviar los caminos del hombre. El ser humano ha manipulado aún la genética de diferentes enfermedades, creyéndose Dios y tratando de lograr conquistas científicas que puedan llevarlo al poder mundial. Y como consecuencia, vivimos esta pandemia. Y entonces nos escucha una campaña evangelística al aire libre. Y entonces ya no hay hermanos que salen invitando personas para la escuela bíblica. Y entonces nos escuchan himnos en nuestros templos, en nuestras casas de oración, porque estamos protegiendo, cuidando a los más débiles. Pero la iglesia de Cristo no duerme. La iglesia de Cristo debe ser como Elías y debe decir, en cuya presencia estoy, y debe denunciar el pecado, la idolatría de nuestra sociedad, y debe decirle al mundo entero que Cristo es la respuesta, que hay uno más poderoso que la enfermedad, que el coronavirus y que los temores que tienen las personas. Dios está llamando a la iglesia y le está diciendo, prepara tu lámpara. No seas como las vírgenes insensatas que su fuego se apagó. Dios ha levantado y está levantando a la iglesia para hacer de resplandor en los últimos tiempos. Mi amado, mi amada, leíamos recientemente el último capítulo de Apocalipsis.
Y el llamado era que la visión que vio, había un río limpio de aguas cristalinas. Amén. Y que del trono del Señor, de la casa de Dios, salía esas aguas y habían árboles que traen salud a las naciones. Y lo más precioso es que dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de vida. Y este es el llamado de Dios. Realmente vivimos en un mundo sediento, buscando soluciones y respuestas a sus propios vacíos existenciales porque no ha buscado a Dios. Y esto era lo que precisamente el rey Acab y todo su séquito, con toda su nobleza y con toda esa ciudad de Samaria, estaban viviendo. ¿De qué les servía la ciencia, los carros, los caballos, si no tenían agua? El domingo pasado hablamos de Jesucristo como la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Jesucristo se encontró con aquella mujer en el foso de Samaria y le dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua de vida, que salten para vida eterna. Lo que Jesucristo le está mostrando es que Él es la provisión de Dios para todas sus necesidades, pero también es el que da la vida de la vida eterna, el agua de vida que sacia la sed para toda la eternidad del hombre y de la mujer. Cuando Jesucristo vino a salvarnos, Él no solamente dio su vida en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día y Él ha provisto la garantía de nuestra victoria completa. Yo quisiera que en esta hora, si estás pasando un tiempo de dificultad y de dolor, yo quiero que busques en tu Biblia estos textos porque te van a ayudar a crecer y también a afianzar tu fe y a expulsar todo temor y toda angustia de tu alma. En primer lugar, quiero invitarte a abrir tu Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 8 de la palabra de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 34 de la palabra de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si usted está leyendo este texto, quiero decirle que este es el texto de la abogacía del Señor. El apóstol Pablo había estudiado leyes y él sabía que había una defensa más importante que cualquier medicamento como la inyección o la vacuna contra el coronavirus. Hay una defensa hacia las conciencias y esa defensa es contra el acusador de nuestras almas, que es Satanás. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Jesucristo hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar en la cruz, donde usted y yo deberíamos haber muerto. Cristo tomó nuestro lugar en amor, en sacrificio y por voluntad propia. Él murió, pero también dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día. Conforme a su obra,
y sin pecado, fue levantado y está a la diestra del Padre. Pero ¿qué está haciendo Cristo Jesús a la diestra del Padre? La Biblia nos dice que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Estando a la diestra de Dios, dice, Él también intercede por nosotros. Y esto es una garantía de victoria. Cristo es el intercesor para que tu bienestar y mi bienestar estén completos en la persona del Señor. El Señor le había dado un pacto a aquel pueblo de Israel. Y mientras ellos fueran fieles, este pacto les garantizaba la victoria sobre todos sus enemigos. Pero ahora, ellos se habían desviado. Y aquella tierra de promisión donde iba a fluir leche y miel, se había convertido en un sequedal. Había un desierto, sus lenguas estaban secas. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la verdad de Dios. El profeta que les dice, dejen de claudicar entre los dioses que no tienen respuesta para sus necesidades y escojan a quien servir. Es lo que el Señor hace. El Señor está llamando a una iglesia que cree en un Cristo vivo, en un Cristo que intercede por nosotros. ¿Qué significa interceder? Él está hablando a nuestro favor. Él está pidiendo al Padre por su novia, la iglesia. Él está enviando a sus ángeles para cuidar a sus siervos y a sus siervas. Él es nuestro abogado para con el Padre, pero también contra todo ataque del maligno. Si estás allí en la palabra de Dios, quiero invitarte entonces a leer el capítulo número 8 de Romanos, versículos 29 y 30. El apóstol también dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La imagen que el apóstol Pablo está poniendo es precisamente la imagen de una familia nueva, un pueblo nuevo que ha sido transformado y está siendo transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor. El Señor ha comprado a precio de sangre un pueblo que pueda glorificarle, pero también que pueda ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. La Biblia dice que Él es quien nos eligió y también nos predestinó para que seamos como Él es. Y Él sea el primogénito de muchos hermanos. Conozco familias numerosas y cuando veo esas familias numerosas veo siempre un rasgo parecido entre uno y otro. Y qué lindo es esto, ¿no? El parentesco, el estar en familia. Pero nuestro ADN, nuestra naturaleza espiritual ha sido marcada por la experiencia del nuevo nacimiento, la persona de Cristo Jesús. Cuando vos te arrepentiste, dejaste tu vana manera de vivir y le entregaste tu corazón a Jesucristo, te das cuenta que Él te había elegido con un propósito: forjar en la vida de cada creyente, de cada redimido, de cada comprado por la sangre de Jesucristo, cada uno ser y marcado y forjado al carácter de Cristo Jesús. Somos transformados.
Pero miren ustedes esta sucesión de eventos que Cristo quiere garantizar en nuestras vidas. Dice que a los que Él predestinó, a estos también llamó. Somos llamados. Somos llamados a salir de nuestro ostracismo, de nuestras cuevas, de nuestro pecado. Somos llamados a abandonar lo que estábamos haciendo, nuestra vieja manera de vivir, para acudir y ser discípulos de Él. Cristo le dijo a sus discípulos, vengan a mí, sígueme, siga mis pasos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Esta es la reacción de un llamado. No estás aquí en esta vida porque sí nada más. Fuiste llamado. Y a los que Él llamó, a estos también justificó. ¿Qué significa, pastor, esto de ser justificado? La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre es pecador y el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo pagó en la cruz, Él pagó el precio de nuestra maldad, para que los que creemos en su nombre, los que aceptamos el llamado de Jesucristo, seamos declarados justos. Y si somos declarados justos, entonces por medio de la fe en esa declaración, nosotros podemos caminar en justicia. Y si vos caminás en justicia, caminás en paz para con Dios. ¿Está preparado en este tiempo para vivir una vida en plena comunión con Dios y en justicia con Dios? Cuando Elías se encuentra con el rey Acab le reprocha y le dice, tú estás trastornando al pueblo. Pero Elías le dice, no, tu pecado ha hecho desviar, tu idolatría. Mi amado, mi amada, solo hay uno que puede justificarnos y es la obra de Cristo. Es caminar en línea con el Señor. A los que Él justificó, también los glorificó. Y esto es un regalo precioso. Este es el certificado, la garantía, las arras del Espíritu Santo de vivir esa gloria de Dios. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para entrar en el nuevo templo, en la casa celestial. Cristo está no solamente intercediendo por nosotros, sino que también Él nos llama a vivir una gloria venidera, caminar en santidad, en justicia. Mi amado, ¿cómo estás, mi amada? ¿Cómo está tu vida de alabanza y de adoración? ¿Te acostumbras a cantar al Rey? ¿Te acostumbras a amar a tu prójimo? ¿Te acostumbras a vivir en santidad? Porque si bien este tiempo de aislamiento social nos ha retenido en nuestras casas, también el Señor ha trabajado en nosotros y está trabajando para que nosotros, la iglesia de Cristo, esté limpia, esté preparada, se esté manifestando para que cuando el Señor toque la trompeta, su gloria se manifieste en los hijos de luz. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. La Biblia nos dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que quiero resaltar de este versículo es, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Estamos en Cristo, estamos en Él, vivimos en un cuerpo mortal, con dificultades, podemos ser presa de cualquier enfermedad, porque estamos en el mundo, porque nuestro cuerpo es débil. Pero mi amado, mi amada, vivimos con una esperanza gloriosa. Es que el Señor se va a manifestar. Él viene, se va a escuchar la trompeta y los hijos de luz resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado y seremos revestidos en el poder del Señor. Mira lo que dice Primera Epístola a los Corintios, capítulo número 15 de la palabra de Dios, versículo 51 al 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Leímos recién, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero va a sonar la trompeta. Primero vendrá el arrebatamiento. En tiempos de dificultad, en tiempos de dolor, sonará la trompeta. Primero el Señor va a tomar a los suyos y los suyos vamos a ser arrebatados con poder. Aquellos que murieron primero van a recibir un cuerpo nuevo y glorificado. Y los que habremos quedado para la venida del Señor, el día del Señor, seremos transformados. Qué hermosa esperanza que tiene el Hijo de Dios. Esta promesa es promesa de victoria, es promesa de bendición, es promesa de salvación. El Señor no quiere que ningún alma se pierda y que todos alcancemos la salvación de Dios. Él nos resucitará en el día postrero. Juan, capítulo número 6, versículo 39 de la palabra de Dios. Juan, capítulo 6, versículo 39 de la Escritura, de la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi amado, mi amada, Jesucristo está especialmente interesado de que su iglesia y su pueblo puedan tener y experimentar la vida eterna. Él no quiere que se pierda ninguna sola alma. Él quiere buscar y salvar lo que se había perdido. Yo creo que en estos tiempos hay una gran batalla espiritual. Y en esta batalla espiritual es confrontativa. Es una batalla en la cual debemos elegir y tomar la decisión. En aquellos tiempos, Samaria e Israel se habían desviado de la verdad.
Y solo un profeta estuvo dispuesto a enfrentarse al enemigo, diciéndole, escojan a quién van a servir. Y le hizo un desafío. Este desafío fue levantar un altar a su Dios. Y le dijo, háganlo ustedes primero. Si su Dios Baal es Dios, que descienda fuego de los cielos. Así que les pareció bien y los 400 profetas prepararon y trajeron allí su animal, prepararon el altar, cortaron el animal, lo pusieron allí y estuvieron todo el día clamando y reclamando para que descienda fuego del cielo. Me gusta. El profeta le dice, ¿y qué pasa que no hay respuesta? Capaz que su Dios está durmiendo, grite más fuerte. O quizás se fue de viaje, grite más fuerte. Porque el resultado de la idolatría, el resultado del desvío y apartarse del Señor trae como consecuencia una fe inútil y vacía, sin respuesta. Dice la palabra de Dios que pasaban las horas y ellos se golpeaban y se cortaban y se lastimaban y gritaban más y más, pero no tuvieron respuesta. No hubo una respuesta real y concreta. Y entonces vino el turno del profeta de Dios. Y él pidió que le dejen reparar el altar nuevo. Y allí lo preparó. Tomó aquel animal, aquel becerro, y él solo lo sacrificó. Lo cortó en pedazos y lo puso sobre el altar. Puso la leña y pidió algo. Dijo, tráigame cántaros de agua y rocíen el altar. Ustedes saben que estaban bajo 3 años de sequía y el agua era algo impensado, inconseguible. Sin embargo, tuvieron que traerlo y mojar aquel lugar. Dice que el agua cayó alrededor del altar y llenó aún las canaletas que él había hecho. Y él clamó diciendo, Señor, yo sé que tú vives. Hazlo para que este pueblo se arrepienta y crea. Manifiesta tu poder y que sepan que yo soy tu siervo y que estoy diciendo la verdad de Dios y no me he callado. Cuando él hubo terminado de transmitir esta palabra, cayó del fuego, el fuego del cielo, poder y gracia de Dios, que consumió el holocausto y aún lamió el agua que estaba a su alrededor, cayendo todos. E inmediatamente, parándose el profeta de Dios, hizo degollar a esos profetas mentirosos. Jesucristo es el sacrificio de vida. Él pagó de una vez y para siempre, para mostrarnos que hay un fuego nuevo, hay bendición nueva, hay salvación nueva, hay poder en la sangre de Jesús. Jesucristo no es una religión más, es poder de Dios para salvación de las almas. Y Dios está llamando a la iglesia a proclamar y anunciar la verdad de Dios. El Señor prometió a sus discípulos diciendo, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Miren, en la misma ciudad de Samaria y hasta lo último de la tierra, dando la palabra del Señor. Y el apóstol establece y dice, Mateo dice, y será predicado el evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. ¿Vino la venida del Señor? Todavía no. Todavía no. ¿Saben por qué? Porque aún hay un alma que necesita la salvación,
el perdón de pecados y ser librado de la condenación eterna. Si hay alguien aquí que aún no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, que aún está viviendo en pecado, aún la idolatría no la puede erradicar de su alma, este es el tiempo de Dios, porque Dios establece juicio contra este mundo. Las copas de ira son llamados para que estemos atentos, no para que estemos temerosos, sino erguidos, dice la palabra de Dios, porque la redención está cerca. Tienes que levantarte y testificar más que nunca. Y si vos aún tenés pecado en tu alma, arrepentíos, porque la puerta se va a cerrar, porque no va a haber más oportunidad. Satanás pone temor, pone idolatría, aún pone materialismo. ¿Sabes por qué? Porque él quiere seguir arrebatando personas. Satanás está vencido, está derrotado. Cristo en la cruz lo venció, pero él, a pesar de que está vencido, ¿sabes por qué todavía no se dio por vencido? Porque quiere arrebatar tu alma y llevarte a la condenación. Te está diciendo, esta persona, esta familia también me la quiero llevar al lago de fuego. Hoy es el día que tenés que despertar a la salvación, a la bendición, al día glorioso de los hijos de luz. Cristo está llamando a una iglesia que con valentía predica la palabra de Dios. Y yo no me quedo en esta creación, porque somos de la nueva creación, del cielo nuevo y de la tierra nueva. La iglesia de Cristo ha de predicar el mensaje más glorioso. Antes que suene la trompeta, estamos en los umbrales de la vida nueva, estamos antes del amanecer. El Señor está clareando para decir, hoy es día nuevo, es el día de la bendición de Dios. ¿Estás preparado? ¿Has llevado a tu familia al conocimiento de la verdad de Dios? Este es el tiempo de Dios. El pastor Gili Ávila, un viejo evangelista ya en la presencia del Señor, cuenta una historia que me llamó mucho la atención. Cuenta que aquella mujer cristiana había contraído una enfermedad mortal. Le quedaban minutos, le quedaban horas de vida. Y allí estaba en su cama en agonía, despidiéndose de sus seres queridos. Estaban todos sus hijos, su esposo, rodeando esta cama. Y esta mujer, con ojos tristes, pero con visión de esperanza, le dijo a su esposo, papito, yo voy a descansar, pero nos veremos en la mañana. Y lloró su esposo. Luego miró a su hijo mayor y le dijo, hijo mío, vos tenés un ministerio, una tarea por delante. Yo voy a dormir, pero nos veremos y nos reencontraremos en la mañana. Y lloró su hijo. Y así fue hablando con su hija, diciendo, hija querida, me has sostenido, me has guardado, ya no trabajes más. Yo estoy descansando en los brazos de mi Señor. Nos reencontraremos en la mañana. Pero cuando llegó al último de sus hijos, al más mimado y más querido, aquel que había recibido todos los cuidados, pero que estaba apartado, le dijo lo siguiente, hijo mío, no sé por qué, pero es como que te quiero más que a todos los demás. Te he dado todo, te he mimado, te quiero muchísimo, pero yo voy a dormir y voy a descansar.
pero no te voy a ver nunca más, porque estás lejos del Señor. Y ese jovencito se quebrantó por la emoción y el dolor, pero también por las palabras duras que parecían un juicio, diciendo, no, mamá, yo quiero volver a verte. Y su padre lo abrazó y le dijo, hijo, sin el Señor no la vas a volver a ver. No va a haber reencuentro. Hay un gran abismo y una distancia. Hoy es el día del arrepentimiento si quieres volver a reencontrarte con tu familia. Y ese jovencito se quebrantó y comenzó a decir, Señor, perdóname, porque no quiero tener un desventurado futuro. Quiero, Señor, ir a la presencia del Señor. Una enfermera me decía, si esta persona tiene coronavirus, va a terapia intensiva, pero después nunca más, si no se recupera, su familia lo va a ver. Y digo, qué terrible esta enfermedad, porque no dan ni la oportunidad de despedirnos. Pero qué precioso. Es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Buenas nuevas de amor y paz que te dicen, hoy es día de conocer al Señor. Señor Jesús está diciendo que de todo lo que me diste no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo pagó en la cruz del Calvario para que tengas salvación y vida eterna y puedas llevar a las personas al conocimiento de la gloria del Señor a una vida nueva. Hoy es el tiempo de anunciar a aquel que tiene miedo, a aquel que está enfermo. Cristo es la salvación. Es el día agradable de Dios. Es el día en que la iglesia de Cristo resplandece predicando la palabra de salvación. ¿Estás dispuesto a consagrar tu vida y a decirle al Señor, yo quiero tener una vida de plenitud? Yo quiero el agua de vida. Yo no quiero el desierto de la condena que produce el pecado. Señor, cámbiame. Quiero ese fuego de Dios. Quiero el agua de vida. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados y deposita tu confianza en aquel único Salvador y Rey, que ha de venir pronto a buscar a los suyos. Quiero invitarte en esta hora a que le abras tu corazón. Y quiero invitar especialmente a la iglesia a despertar, a trabajar para Él, a anunciar la verdad de Dios. Vos me dirás, pastor, ¿qué puedo hacer? Hay muchísimas formas creativas de anunciar la verdad de Dios. El Señor te va a guiar a toda verdad, te va a dar palabra, te va a dar capacidad, te va a dar autoridad espiritual para orar por los enfermos. Hoy más que nunca, las personas están diciendo, háblenme de Jesucristo. Un hermano me para y me dice, pastor, deme más tratados, deme Biblia, porque me están pidiendo, porque no conocen la salvación. Este es el día, este es el día, es la oportunidad de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a entrar a ser un evangelista para el Señor? Iglesia de Cristo, vos lo podés hacer. Tenés herramientas preciosas, tenés una Biblia en tu mano. Hacelo en el nombre de Jesús. Oramos. Padre bueno del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de autoridad. Tú eres un Dios de poder. Gracias porque no creemos en la idolatría de este mundo, ni en la vanidad y en la sabiduría de los hombres. Nuestra fe está cimentada en un Cristo de poder que trajo salvación y perdón de pecados a todo aquel que en ti cree. Señor, quiero clamar en esta hora por tu iglesia en primera instancia, por cada hermano y cada hermana, Señor,
que, Señor, tú lo estás despertando como aquellas vírgenes, Señor, que estuvieron atentas a la venida del Señor. Señor, toca a mi hermano, a mi hermana, para servir al prójimo, para decirle la palabra de verdad, para cubrir al desamparado, para dar aliento al que está en depresión. Da palabra, da sabiduría, toca con poder, unge con óleo de gozo, que ese fuego que viene de lo alto, que esa unción del Señor venga sobre tu vida. Decirle al Señor, Señor, lléname del fuego de tu Espíritu Santo, lléname y dame poder y autoridad. Señor, quita mis limitaciones, quita, Señor, mis temores y mis miedos para poder anunciar confiadamente tu palabra de verdad. Gracias, Señor, porque nos vamos con Cristo y vamos a la vida nueva. Pero hoy, Señor, también quiero rogarte por aquella persona que está oyendo la palabra de Dios y quiere reconciliarse, aquel que se había apartado, Señor, aquel que se había enfriado, aquel que tiene temor a la muerte y aún no tiene seguridad de salvación. Querido amigo, querida amiga, yo quiero invitarte en esta hora a que pongas tu confianza en el Señor, te arrepientas de todo pecado y en fe le digas estas palabras al Señor Jesucristo. Señor, yo me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de toda idolatría. Dejo de lado las cosas de este mundo, aún la comodidad de este mundo. Dejo de lado aquellas cosas que a través de la visión, a través de mis manos, me han llevado por malos caminos. Y ahora en el nombre de Jesús, renuncio a todo pecado oculto o visible, a toda obra del enemigo, a toda hechicería, a todo falso Dios que no es Jesucristo. Renuncio y lo echo fuera. Renuncio al temor de la muerte, renuncio al temor de la oscuridad, renuncio, Señor, a la vanidad de este mundo y a toda tentación de Satanás. Y en el nombre de Cristo Jesús pongo mi confianza en aquel que pagó en la cruz, en aquel que dio su vida, y te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi único, suficiente Señor y Salvador personal. Tú eres mi Dios a quien sirvo. En el nombre de Cristo Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ir al cielo, quiero ir a la vida eterna con Cristo Jesús. Te doy gracias y confío. Te ruego por mi familia. Te ruego por mis seres queridos, por aquel que está sufriendo, por aquella enfermera que está, Señor, en primera línea, por aquel que está en terapia intensiva, por aquel que está sirviendo en la limpieza de la ciudad. Señor, ayúdame a hablarle del amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.